Un amanecer trajo la peor pesadilla. El hogar de esta manada desapareció de la noche a la mañana. Durante generaciones, el río Mara les dio vida, hasta que la sequía más cruel en décadas lo convirtió en polvo. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tus crías? ¿Lucharías contra el hambre, la sed y hasta contra otros leones? Lo que vivió esta familia en su desesperada odisea es una historia que jamás olvidarás. El río Mara había sido el corazón palpitante de la sabana durante generaciones. Sus aguas cristalinas habían alimentado a miles de especies, creando un paraíso verde en medio de la inmensidad africana. Pero ahora, bajo el sol implacable que llevaba 6 meses castigando la tierra sin piedad, solo quedaba un lecho seco y agrietado, donde una vez corrieron las aguas de la vida. Kira, una leona de 8 años con cicatrices de batalla en su rostro dorado, observaba con horror el paisaje devastado que una vez fue su reino. Sus ojos ambarinos, normalmente feroces y llenos de vida, ahora reflejaban una desesperación que jamás había sentido. A su lado, sus 3 cachorros de apenas 4 meses gimoteaban débilmente, sus cuerpecitos temblorosos por la sed que los consumía día y noche. El más pequeño, al que Kira llamaba Esperanza, en su corazón maternal, apenas podía mantener los ojos abiertos, su respiración cada vez más laboriosa. Su compañero Mongo, un león imponente de 10 años con una melena oscura como la noche estrellada, regresó de explorar los últimos rincones del territorio con las peores noticias posibles. Sus pasos pesados levantaron nubes de polvo seco mientras se acercaba a la familia con la cabeza gacha, derrotado por primera vez en su vida. «No hay agua en 50 kilómetros a la redonda», rugió suavemente, su voz ronca por la sequedad que les había robado hasta la humedad de sus gargantas. Los últimos charcos donde bebían los elefantes se secaron ayer por la mañana. Kira sintió que su mundo se desmoronaba como castillos de arena bajo la lluvia. Durante 5 generaciones, su linaje había reinado sobre este territorio sagrado. Sus bisabuelos habían cazado en estas praderas que ahora parecían un cementerio dorado. Habían criado a sus cachorros junto a ese río que ahora era solo una cicatriz seca en la tierra. Habían vivido y muerto defendiendo cada metro cuadrado de esta tierra que consideraban su hogar eterno. Pero ahora, la naturaleza misma los estaba expulsando con una crueldad que nunca imaginaron posible. Los otros miembros de la manada se reunieron bajo la sombra escasa de un baobab moribundo, sus hojas marchitas colgando como lágrimas secas. Nala, la hermana menor de Kira de apenas 5 años, tenía los ojos vidriosos por la deshidratación severa, su lengua rosa ahora de un color preocupante. Los 2 machos jóvenes, Simba de 3 años y Tau de 4, jadeaban constantemente con sus lenguas secas colgando de sus bocas, buscando desesperadamente una humedad que ya no existía en el aire. «Tenemos que irnos de aquí», murmuró Mongo, las palabras saliendo como pedazos de vidrio roto de su garganta reseca. «Si nos quedamos en este lugar maldito, moriremos todos antes de que termine la semana». Pero, ¿a dónde podían ir en este continente que se había convertido en un horno gigantesco? Los territorios vecinos ya estaban ocupados por otras manadas desesperadas, manadas que lucharían hasta el último aliento para proteger sus escasos recursos. Abandonar su hogar ancestral significaba convertirse en nómadas sin rumbo, en refugiados vagando sin esperanza en su propia tierra natal. Kira miró a sus cachorros con el corazón destrozado. Esperanza estaba tan débil que ni siquiera podía mamar, su pequeño cuerpo temblando con cada respiración superficial. Sus otros 2 hijos, Valor y Fuerza, se acurrucaban contra ella, buscando un consuelo y una protección que ella ya no sabía cómo darles. Como madre, cada fibra de su ser le gritaba que hiciera cualquier cosa, que sacrificara todo para salvarlos de esta muerte lenta y cruel. «Escuché rumores hace meses», susurró Nala con voz quebrada por la emoción y la desesperación. Historias que contaban las jirafas migratorias sobre un lugar mítico llamado el Valle de las Lágrimas. Dicen que allí hay un manantial subterráneo que nunca se seca, alimentado por aguas profundas de la montaña, rodeado de praderas verdes que permanecen frescas incluso en la peor sequía. Mongo gruñó escépticamente,
Su experiencia de vida diciéndole que era demasiado bueno para ser verdad. Esas son leyendas, Nala. Cuentos fantasiosos que inventan las hienas para confundir a los leones perdidos y llevarlos hacia trampas mortales. ¿Y si no lo son?, replicó Kira con una desesperación que le salía desde el alma. ¿Y si realmente existe ese paraíso, no vale la pena arriesgar nuestras vidas por la posibilidad de salvar a nuestros cachorros? La discusión se intensificó mientras el sol africano castigaba sin ninguna piedad, creando espejismos crueles en el horizonte que parecían burlarse de su sed. Algunos miembros de la manada, los más viejos y cansados, querían quedarse y luchar hasta el final en la tierra de sus ancestros. Otros, más jóvenes e impulsivos, hablaban de dividirse y que cada uno buscara su propio destino en direcciones diferentes. Pero Kira sabía con certeza absoluta que separarse significaba la muerte segura para los más débiles, especialmente para los cachorros que dependían completamente de ellos. Esa noche, mientras la familia dormía inquieta bajo las estrellas que brillaban con frialdad indiferente, Kira permaneció despierta durante horas, luchando con la decisión más difícil de toda su vida. Las palabras de su madre, muerta años atrás defendiendo este mismo territorio, resonaban en su memoria. Una madre hace lo que debe hacer, sin importar el costo personal. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados pintaron el cielo de colores que contrastaban dolorosamente con la desolación terrestre, Kira despertó a todos con un rugido suave pero firme que llevaba toda la autoridad de generaciones de leonas líderes. «Nos vamos, todos juntos, como una familia unida. Encontraremos el Valle de las Lágrimas o moriremos intentándolo, pero no nos rendiremos sin luchar». El éxodo comenzó con las primeras luces del alba que prometían otro día de calor infernal. 8 leones caminando hacia lo completamente desconocido, llevando solo la esperanza frágil y el amor familiar inquebrantable como único equipaje. Kira cargaba a Esperanza en su boca cuando el cachorro no podía caminar más, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se hacía más liviano cada día. Mongo exploraba el camino adelante con sus sentidos aguzados, su instinto de protector paternal más fuerte que nunca antes en su vida. Los primeros 3 días fueron literalmente un infierno sobre la tierra. El paisaje se volvía más árido y hostil con cada kilómetro que avanzaban hacia el norte. Los árboles escaseaban hasta desaparecer completamente. La hierba había sido carbonizada por el sol hasta convertirse en polvo, y el suelo agrietado parecía un mapa de dolor bajo sus patas que sangraban por las piedras afiladas. Durante el día, el calor era tan insoportable que tenían que caminar con la boca abierta, jadeando constantemente. Durante la noche, el frío del desierto los hacía temblar sin control, acurrucándose unos contra otros para sobrevivir. El cuarto día, cuando el sol estaba en su punto más cruel, Tao colapsó dramáticamente. El joven león de 4 años se desplomó sobre la tierra reseca como un saco vacío, su respiración entrecortada sonando como el último aliento de un moribundo. Su hermano Simba se acercó inmediatamente, lamiendo desesperadamente su rostro para mantenerlo consciente, sus propios ojos llenos de pánico juvenil. «No podemos cargarlo», gruñó Mongo con el corazón partiéndose en 1000 pedazos al pronunciar esas palabras terribles. «Si nos detenemos ahora, perdemos a todos los cachorros. Es la ley cruel de la supervivencia». Pero Kira rugió con una ferocidad maternal que hizo temblar toda la sabana vacía, un sonido que parecía desafiar al mismísimo cielo. «Nadie se queda atrás, nadie. Somos una familia y permaneceremos unidos hasta el final». Durante toda esa noche interminable, la familia se turnó religiosamente para mantener a Tao con vida, compartiendo las últimas gotas de saliva que les quedaban en sus bocas resecas. Nala encontró milagrosamente unas pocas bayas marchitas escondidas bajo una roca que exprimió gota a gota en la boca del joven león. Simba y Kira se alternaron para lamerlo y mantener su temperatura corporal estable. Sorprendentemente, cuando el amanecer del 5.º día pintó el horizonte, Tao logró ponerse en pie temblorosamente. El 5.º día trajo la primera señal verdadera de esperanza desde que comenzaron su odisea. Carlos Méndez, un conservacionista español de 35 años que llevaba una década trabajando en programas de protección de vida salvaje en la región,
Los avistó casualmente desde su helicóptero de monitoreo. Había estado documentando los efectos devastadores de la sequía para presentar un informe urgente a las organizaciones internacionales cuando vio algo que lo dejó absolutamente sin aliento. Una familia completa de leones caminando en formación perfecta hacia el norte, como soldados marchando hacia una batalla final. «Dios santo», murmuró Carlos en español, grabando frenéticamente con su cámara profesional. «Están migrando en grupo». En mis 10 años aquí nunca había presenciado algo así. Es extraordinario. Desde la altura privilegiada del aire, Carlos pudo ver lo que los leones exhaustos no podían percibir desde el nivel del suelo. A solo 20 kilómetros al noreste, como un milagro verde en medio del desierto dorado, había una zona que brillaba como una esmeralda perfecta bajo el sol. El legendario Valle de las Lágrimas no era una fantasía de hienas, era completamente real. Pero entre los leones valientes y su destino salvador, había un obstáculo que podía ser mortal. El territorio fuertemente defendido de los temidos hermanos oscuros. 2 leones macho hermanos conocidos en toda la región por su brutalidad legendaria y por su política inflexible de nunca permitir que extraños cruzaran sus tierras bajo ninguna circunstancia. Kira sintió el peligro inminente antes de verlo con sus ojos. Sus instintos maternales, afinados por años de supervivencia constante en la sabana, le gritaron internamente que se detuviera inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los hermanos oscuros emergieron amenazadoramente de detrás de unas rocas volcánicas, como sombras diabólicas materializándose directamente del infierno. Eran absolutamente enormes, evidentemente bien alimentados y en perfecto estado físico, con cicatrices profundas que contaban historias silenciosas de cientos de batallas victoriosas. Sus rugidos resonaron por toda la sabana vacía como truenos de tormenta apocalíptica. «Este es nuestro territorio sagrado», rugió el mayor con autoridad absoluta, su melena negra erizándose amenazadoramente como las cerdas de un jabalí enfurecido. «Den la vuelta inmediatamente o prepárense para morir aquí mismo». Mongo se adelantó valientemente, colocándose como escudo protector entre los invasores hostiles y su familia vulnerable. A pesar de su debilidad evidente por la sed prolongada y el hambre constante, su postura seguía siendo la de un verdadero rey de la sabana. «Solo queremos pasar pacíficamente», gruñó Mongo con toda la dignidad que pudo reunir. «No venimos buscando pelea ni conflicto. Solo buscamos agua desesperadamente para salvar a nuestros cachorros moribundos». El segundo hermano se rió con una crueldad que helaba la sangre, un sonido que parecía venir de las profundidades del mal. «Los débiles no merecen vivir en este mundo despiadado. Deberían haber muerto dignamente en su territorio original y no venir aquí a contaminar el nuestro con su presencia patética». Lo que siguió fue la batalla más feroz y sangrienta que la sabana había presenciado en varias décadas.